Ok, buenas tardes. Esta es la sesión de los seminarios del Laboratorio de Nanomicroestructuras, correspondiente al día 14 de mayo del 2021, siendo 6:34 de la tarde. Vamos a dar este paso a Ana Murrieta, estudiante de la maestría en nanotecnología, segundo semestre, quien nos va a presentar un trabajo que está preparando para un congreso que va a presentar Ana, ¿en julio o agosto? ¿Estás con el Creo que es micrófono? agosto. En agosto. Ok, entonces te voy a dar un tiempito como para afinar muy bien esto. Bueno, Ana, sin más preámbulos, adelante. Ok. Está. Ok, perfecto. Bueno, esto es un poquito lo que había presentado la otra vez, pero más completo de la parte teórica. Y es, como mencionó doctor Flavio, un trabajo que estoy haciendo para presentar ahorita en la conferencia de Denver, que todavía no me responden, por cierto, pero espero que ya antes de que termine mayo me respondan. Y es sobre la distribución de cationes en espinelas magnéticas, basándose en data de difracción de rayos X y el método de Berthold. Un poquito de contexto que ya había explicado la vez pasada, pero lo vuelvo a mencionar por si queda alguna duda. Las espinelas son estos materiales que tienen esta fórmula donde A y B son cationes metálicos y X es un oxígeno, o un sulfato también, y tiene esta estructura cristalina en donde los cationes están distribuidos en sitios tetragonales, que se muestran aquí en verde, y octagonales, que se muestran aquí en rojo. Y estos materiales tienen muchas aplicaciones en áreas de electrónicos, de ópticas, de sensores, biomedicina, catálisis, entre muchas otras, por solamente mencionar algunas. Y la característica que tienen es que esta distribución de los cationes puede variar entre estos sitios tetragonales y octagonales, lo que se denomina como grado de inversión, que es la fracción de sitios tetragonales que están ocupados por cationes trivalentes, que son los que usualmente estarían ocupando sitios octagonales. Y se puede tener espinelas normales, que es un grado de inversión 0, hasta espinelas inversas, que es un grado de inversión 1, o una mezcla de ambas, en espinelas mezcladas. Y pues se ha comprobado en varios estudios que las propiedades de las espinelas, como su magnetismo, por ejemplo, dependen en esta estructura cristalina, que al mismo tiempo depende de las condiciones de síntesis del material. Y hay varios métodos para determinar esta distribución de cationes, este grado de inversión en las espinelas, entre los que están difracción de rayos X, difracción de neutrones y espectroscopía Mohs-Bauer. Y en este estudio nos vamos a enfocar solamente en difracción de rayos X, porque pues, difracción de neutrones pues es complicada, necesita mucha energía, y espectroscopía Mohs-Bauer está limitada solamente a materiales magnéticos, por lo que difracción de rayos X es una técnica muy accesible y pues muy versátil también para muchos tipos de materiales. Y dentro de los métodos para determinación de este grado de inversión con rayos X están estos tres, que es el de Berthold, el de factor R y el de Furuhashi, y todos se basan en una comparación entre las intensidades de los picos de difracción calculadas y las intensidades medidas experimentalmente por diferentes fórmulas. El método de Berthold usa esta fórmula que es, ahorita lo voy a explicar un poquito más a fondo, y la característica es que es independiente de algunos factores de escala y térmicos,
y también es relativamente simple de calcular comparado con estos dos. El factor R se basa en calcular este residual entre las intensidades y determina al mismo tiempo varias propiedades de la espinela, pero al mismo tiempo considera más líneas de difracción, por lo que es más computacionalmente demandante que el método de Bertholdt. Y está también el método de Furuhashi, que busca una linealidad graficando esta fórmula y busca una linealidad para obtener ese grado de inversión. Igual que el de factor R, determina varias propiedades de la espinela simultáneamente y también considera más líneas de difracción, por lo que es computacionalmente más demandante. Es por esto que se decidió usar el método de Bertholdt, ya que no depende de estos factores y además es de estos tres el más simple, por así decirlo. Y para este método se tienen que seleccionar los planos de difracción que cumplen estas características en sus intensidades. Primera, que sean independientes de un parámetro o casi independientes del parámetro de oxígeno, que varíen en este parámetro de inversión en el sentido opuesto y que entre ellos pues no sean muy diferentes. Bajo estas condiciones, los planos más adecuados para este método son el 220, el 311, el 400 y el 422. Solamente estos 4 planos son los que se pueden considerar en este método. Pues son muy poquitos, por lo que el método de Bertholdt está limitado en materiales con muchos cationes. A partir de espinelas cuaternarias, este método empieza a fallar, a variar mucho con lo que pasa en la realidad, por lo que es más recomendable usar el de factor R o el de Furuhashi u otra técnica que no sea difracción de rayos X. Y este es el método ya tal cual. Esta es la comparación de intensidades, que es la intensidad observada experimentalmente, se saca de un difractograma y se tiene que calcular una intensidad teórica con esta fórmula que depende de un factor de estructura que también se calcula. Este que es un factor de multiplicidad que ya están reportados para diferentes materiales y estructuras, y un factor de polarización de Lorentz que se calcula con esta fórmula, que es senos y cosenos del ángulo de difracción de los planos. Y en esta fórmula, este factor de estructura se calcula de esta forma, haciendo una sumatoria de las diferentes HKLs, que son los índices de Miller, y la UV y W son las coordenadas atómicas de los sitios en la estructura. Y aquí está F, FI, son unos factores de distribución que también se tienen que calcular. Con estas fórmulas hay un factor de distribución de sitios tetragonales y un factor de distribución de sitios octagonales que se calculan de esta forma, donde el FCO y FCR son factores de scattering de... Ay, ¿qué era? Se me olvidó que era el CO y el CR. Pero son factores de scattering ya reportados en tablas. Y esta X es el factor de inversión o el grado de inversión. Entonces se hacen todos estos cálculos para llegar a esta X. Y todo este método llega a un resultado con esta R, que se podrá llamar como un criterio de conversión, donde hace un diferencial entre las intensidades observadas y calculadas,
y pues tiene que llegar a cierto umbral que uno mismo pone, que usualmente es 0.05. Entonces se va variando esta X, que es el grado de inversión, hasta que esta diferencial llega a un mínimo, o más bien cruza un umbral, que lo muestro un poquito más en diagrama de flujo aquí. Esta es la metodología un poquito más visual. Primero se hace esta lectura experimental del material en difractómetro. Se obtienen las intensidades observadas de los picos adecuados para el método, aquí, y después se calculan las intensidades teóricas variando este parámetro X, y se evalúa R, que es el factor como de conversión, se podría decir, hasta que cruce un umbral. Se sugiere por lo general que sea menor de 0.05, y va iterando así hasta que esta condición se cumpla y se simula la estructura que se obtiene. Para determinar esta distribución de cationes, que es la X, la fórmula que les enseñaba, y se obtiene este grado de inversión. Y aquí muestro algunos estudios que utilizan el método de Berthoud para determinar este grado de inversión, y también hacen estudios magnéticos del material. Aquí, mejor esto. Perdón. En este estudio de Kumar, colaboradores sintetizaron esta espinela cuaternaria con magnesio, manganeso, cobalto, hierro y oxígeno, variando el contenido de cobalto y de hierro desde 0 hasta 0.3, y obtienen estos resultados de la distribución de cationes, donde A son sitios tetragonales y B son sitios octagonales. Y se observa aquí las intensidades experimentales y teóricas, y pues sí hay un poquito de diferencia, pero no se alejan tanto, pues lo cual pues, se puede decir que es un método adecuado, y se obtiene esta distribución catiónica entre estos dos sitios. Y se puede observar que el cobalto tiene una tendencia en ocupar sitios octagonales. Hay más porcentaje de cobalto que en los tetragonales a estas tres concentraciones. Al igual que el hierro ocupa sitios octagonales en mayor parte, y el magnesio. Y el manganeso, al contrario, el manganeso tiene más tendencia a ocupar sitios tetragonales. Y se calcula el parámetro de inversión con estas distribuciones, estos resultados, y se obtienen a través de esta fórmula, donde Z es la X de la fórmula que les enseñé, el parámetro de inversión, y X es el contenido de cobalto en el material, y se obtienen estos resultados, en donde el parámetro de inversión disminuye con mayor contenido de cobalto. Y en estos estudios de magnetización se observa que el material que no tiene presencia de cobalto tiene menor magnetización que el material con mayor concentración de cobalto tiene mayor magnetización que los demás, y pues sigue esta tendencia. Entonces, este estudio, pues sí se encuentra una variación entre estas propiedades magnéticas con estas diferentes concentraciones de cobalto, y pues su diferente distribución en sitios en la espinela. Ahí no lo puedo mover. Aquí está.
En este otro estudio de Abbasian y Afarani, sintetizaron 2 muestras de ferrita de zinc en proporciones estoquiométricas y no estoquiométricas, variando aquí el contenido de hierro. También usan Berthold para obtener estas intensidades calculadas, y a diferencia del estudio pasado, aquí son mucho más similares, ya en el orden de las centésimas. Lo cual puede ser porque aquí es una espinela divalente y en el otro caso era, una espinela binaria, y en el otro caso pues era una espinela cuaternaria, que era lo que les decía, que el método de Bertozzi se va empezando a fallar y a variar más conforme más cationes tenga el material por los pocos planos que utiliza. Es muy poca información. Aquí muestran los criterios de conversión, pues son, es un valor pequeño, adecuado, y este es el grado de inversión calculado. Se observa que la espinela no estoquiométrica, geométrica, tiene un mayor grado de inversión que la ferrita estoquiométrica. Aquí se muestran unas coordenadas atómicas, me parece que era esto, y la distribución catiónica calculada igual. A es sitios tetragonales y B es sitios octagonales. Y se observa que en el caso de una espinela estoquiométrica, el zinc tiene más tendencia a estar en los sitios tetragonales que los octagonales, y en la espinela no estoquiométrica es al contrario, el zinc tiene más tendencia a irse a sitios octagonales que tetragonales, y en ambos casos el hierro pues tiene más tendencia a estar en sitios octagonales que a los tetragonales. Y para calcular el grado de inversión ellos utilizaron esta fórmula, donde se usa este grado de inversión o factor de inversión calculado y los factores de scattering en el material. Y el parámetro de distribución de oxígeno, que es esta U. Y también hicieron un estudio de magnetización en ambos materiales y encontraron que la espinela estoquiométrica presenta mayor magnetización que la no estoquiométrica, que pues puede ser por esta diferencia en grado de inversión, pues esta tendencia del zinc de migrar de sitios tetragonales a tetraedros. Y acá en este último estudio, Porta, sintetizan este material de níquel, magnesio, aluminio y oxígeno, que es una espinela trivalente, ternaria, perdón, variando el contenido de níquel y de magnesio de 0.01 hasta 0.55. Y también varían la temperatura de enfriado en la síntesis de 1400 grados y 1000 grados Celsius. Y calculan el parámetro de inversión para ciertos planos a diferentes concentraciones, y observan una tendencia, aquí se muestra en la figura, que comparan la concentración de níquel contra el parámetro de inversión. Esta es en la muestra enfriada a 1000 grados Celsius. Y encuentran una tendencia donde el grado de inversión empieza a disminuir mientras aumenta el contenido de níquel hasta llegar a punto 25 más o menos, y empieza a aumentar otra vez este grado de inversión. Y hacen un estudio también de magnetismo, aquí es de momentos magnéticos, para ambas temperaturas de enfriado,
y ambas, pues aquí se ve que siguen la misma tendencia, en donde en menor concentración de níquel es un mayor momento magnético, baja en 0.25 y a partir de aquí empieza a subir otra vez este magnetismo, que es la misma tendencia que se observa aquí con el parámetro de inversión. Entonces, pues sí, aquí sí puede haber una relación entre estas dos propiedades. Y también se observa que en la síntesis enfriada, con enfriado a 1000 grados Celsius, se presenta menor magnetismo que a 1400, ligeramente menor momento magnético. Y pues aquí también cambia con el grado de inversión. En general se observa un grado de inversión mayor en 1400 grados Celsius que a 1000 Celsius. Pues bueno, con esto es un poquito de lo que he leído, de lo que he investigado. Pues sí hay estudios que usan este método de Berthold para estudiar este grado de inversión y que además lo relacionen al magnetismo en las muestras de los materiales, como les he mostrado aquí. Y pues sí se encuentran resultados que sugieren que estas propiedades magnéticas dependen de este grado de inversión, por el diferente acomodo y concentraciones de los átomos dentro del material, que favorecen las interacciones entre estos sitios para favorecer o no favorecer estas propiedades magnéticas. Bueno, esa era toda mi presentación. No sé si haya alguna pregunta. A ver, ok, muy bien. Voy a empezar yo. Tengo algunas cosas ahí en la cabeza que decirlas no en orden así cronológico, pero sí voy a tratar de decirlas todas. Desde un poquito de lo estético, me gustaría que hicieras la presentación ya en inglés. ¿Sí? Bueno, que hables en español o hables en inglés, pero las palabras todas que estén escritas de ahí, ya hazla toda en inglés, ¿sí? De aquí en adelante. Lo mismo para Fausto, lo mismo para Lidia y todos, ¿sí? Ok, Las pero eso está presentaciones en en... inglés, ¿no? O había algo en se, español se- que no se- me di se- cuenta. se me dice... no, por eso te digo, si es que por ahí fallo, Ah, ok. este... em, eso, trata de poner también las referencias. Por ahí vi figura 1 y estaba ahí entre paréntesis el 1. Supongo que esa era la referencia 1, pero nunca vi cuál es la referencia. Sí, no están las referencias. Las referencias nunca las pongan hasta el último. Sí, las referencias nunca las pongan en una diapositiva y ahí en un segundo quieren que veamos 50 referencias, no se puede, a menos que tengamos el video, ¿verdad? Pon la referencia abajo de la diapositiva, en algún sectorcito, abajo, a la izquierda, abajo a la derecha, donde calce, en letra chiquita, no sé, puede ser un punto 10 o 11 por ahí. No la referencia así toda largotota, con título, con todo, puedes poner simplemente el primer autor, et al, año, la revista en abreviatura, j.am.ch. Lo que sea, SOC, lo que sea, por ejemplo, JAX, volumen y página, ¿sí? Pero ahí tiene que estar. Numerar las diapositivas, no están numeradas, uno no sabe, si ahorita te quisiera decir la número 5, pues ni me acuerdo cuál si era la número 5 o era la 6 o la Pero sí 4, ¿verdad? venía, ¿no? Es que sí lo tengo así, no sé si no se Yo no observaba por yo no lo por vi. la pantalla Tal vez por eso, no sé, yo no la o vi. no. Ahí a lo mejor la proporción. Ajá, ok. Y
Y bueno, eso sería como la estética, ¿verdad? El formalismo de presentación. Ya sobre el contenido, mira, cuando estabas tú diciendo esta presentación, se me vino a la cabeza un examen de candidatura a grado doctor que tengo ahorita en la UNAM. Y falló la estudiante, es una chica, y le estuve revisando su nueva presentación para su nuevo examen y le escribí una serie de comentarios que te los voy a compartir, que son así como comentarios en general, y les puedo compartir a todos. Y lo que me vino lo que me hizo recordar esto es lo que le había dicho a esta chica en el sentido de que hay que poder diferenciar dos cosas: el objeto de estudio y el sujeto de estudio. En general, sí, en términos generales. Entonces, a veces pensamos que lo más importante es el sujeto de estudio. ¿Y qué es un sujeto de estudio? Pues un sujeto de estudio es cualquier cosa que sea material, que se pueda ver, que se pueda observar, que se pueda tocar. En este caso, el sujeto de estudio son las espinelas, son los polvos de las espinelas, ¿verdad? Ese es el sujeto de estudio. Que sean, que sean de aluminio, que sean de magnesio, etcétera, no importa. Ese es el sujeto de estudio. Y siempre, a veces tendemos a pensar que eso es lo importantísimo, que eso es lo más importante que debemos hacer. Por supuesto, o sea, si no existe eso, no existe todo lo demás. Pero en el supuesto de que nosotros empezamos con algo reportado, ¿verdad? Con algo que tal vez la naturaleza mismo ya lo tiene, a ese sujeto que nosotros no le hemos encontrado en la naturaleza o que no le hemos extraído de la naturaleza, etcétera, no significa que el sujeto no está. Lo que sí no está, y eso ya depende, ¿verdad? De cómo nosotros trabajemos al sujeto de estudio, es el objeto de estudio. Y el objeto de estudio, en este caso, o en el ejemplo que le decía a esta estudiante de la UNAM, se puede ser una banda de absorción. La banda de absorción existe solamente en el momento que mides la interacción fotón-material, ¿verdad? Existe en ese momento, se genera la banda y se perdió la banda y no existe más. Quedó registrada, pero no hay más. Puede ser que esa banda sea la importantísima que se necesita para estudiar todo el fenómeno físico, físico, lo que sea, de interés. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, hay un sujeto de estudio material que en algún momento crea algo inmaterial que no permanece constante en el tiempo, por decirlo así. Entonces, en este caso, el objeto de estudio, Ana, puede ser dos cosas. Uno puede ser el grado de inversión, ¿verdad? Y el otro objeto de estudio, sería la propiedad magnética o el cambio en el grado de magnetización, dependiendo de, a su vez, el grado de inversión. Está como correlacionado ese objeto de estudio. ¿A qué? Al grado de inversión. ¿Sí? Entonces, en la exposición que tú das una exposición inicial sobre qué son las espinelas, sobre los sitios tetragonales, octagonales, etcétera. Haces una muy buena presentación, haces una presentación adecuada sobre una espinela, puedes trabajar un poquito mejor esa presentación sobre el sujeto de estudio, pero en el objeto de estudio ahí ¿cómo sería la palabra? Ahí no concluyes, no dejas en claridad qué es lo que más te interesa. Si es conocer el grado de inversión o conocer las propiedades magnéticas relacionadas al grado de inversión. Ambos son objetos de estudio, pero están correlacionados, ¿verdad? Entonces, ahí hay que, Ana, dar un discurso más explícito sobre qué te interesa. En tu charla estás hablando de cómo se calcula el grado de inversión, cómo se calcula el grado de inversión, entonces haces entender que pues, el objeto de estudio es de eso, es el de interés. Pero entonces, ¿para qué nombras las propiedades magnéticas, los cambios en las propiedades magnéticas? O sea, no aterrizas esa idea aún, ¿sí? Esa idea, no, que presentas
una histéresis de cambio de momento magnético, no sé, no está explicado bien eso, ¿sí? Esas gráficas. O sea, si ese es el interés, o sea, yo sé que ese es el interés tuyo, Ana, o sea, de entrada de que charlamos todo esto, pero siento que aún te falta agregar esa información en esto. ¿Por qué? ¿Qué significan esas curvas? ¿Qué nos dicen esas curvas? ¿Hacia dónde nos llevan esas curvas? El objeto de estudio, ¿ves? Es algo que existe y desaparece, ¿ok? Porque el grado de inversión pudiera ser que solamente sucede cuando la espinela está invertida, pero ¿qué pasa en la evolución en el tiempo? Tal vez los cationes nuevamente recuperan su posición original, y entonces nuevamente se pierde esa propiedad magnética que se habló, ¿verdad? Entonces, eso no está bien amarrado, no está bien construida la historia en ese sentido, ¿sí? Entonces, eso hay que trabajar, ¿ok? Para que quede bien claro el objeto de estudio. Todos los estudiantes así ya entrando a doctorado, cosas de ese estilo, ¿verdad? Se resbalan en esta diferenciación no, es que mis materiales son esto y otro. Los materiales los puedes hacer tú, los puede hacer otro laboratorio, pero algo en particular de ellos solamente los vas a estudiar tú, ¿sí? Ok, entonces ahora en la metodología de lo que vas a estudiar, ¿verdad? Pues obviamente no está mencionada para nada cómo se estudia la metodología del objeto de estudio, propiedades magnéticas. Sí está mencionado, por lo menos mencionas tres, metodologías para estudiar el objeto de estudio, que sería el grado de inversión, el método de Berthold, el grado R, perdón, el factor R y el tercero, ese que no lo conocía. En esa metodología, no me queda claro o no me es suficientemente claro la justificación tuya que dices que por la demanda computacional, el R y el otro son más difíciles. Mm, Puede ser que sí, pero debe de haber algo más. O sea, no creo que por la dificultad del grado computacional. Si tú revisas esas fórmulas, ¿puedes ponerle ahora sí esa diapositiva? Ah, sí, sí, no se veía. Ajá, no se veía. Sí estaban ajá, sí se veían. Nada más, si en la pantalla no se vio. Bueno, a ver, sí, ahí no se ve. Ahí se pierde el, eh, las referencias y el número ¿cómo es? Y el número de diapositiva. Ok, a ver, mira, ¿por qué dices que el factor R y el método de Furuhashi son más difíciles cuando de por sí tienes que calcular las intensidades? Y lo otro simplemente es un arreglo de esos números. O sea, ¿dónde está si para el método de Berto pudiste tener una metodología computacional para calcular esas intensidades, las dCalc, ¿por qué en el factor R y en el Furuhashi eso se complicaría? ¿Puedes explicar eso un poquito más a detalle, por favor? Sí, a lo que entiendo es que en estos otros dos métodos se toman en cuenta más difracciones, más planos de difracción. En el de Ujú. Berthold solamente se pueden estudiar estos 4 planos. Ajá, Y en estos dos, pues se toman en cuenta todos los que haya difracción, los que se ajá, hayan pues leído experimentalmente. Entonces, como es estar comparando pues cada uno con otro, pues se hace más complejo mientras más planos se toman en cuenta, a lo que yo entiendo. sí, O pero sea, no pudiera sé si ser, sea muchísima más ajá, complejidad, o sea, muchísimo más tiempo para que, o sea, definitivamente alguien quiera seleccionar ver todo en lugar de esto solamente por el tiempo, no sé. ajá. Eh, Y yo pero ahí creo que la justificación tuya que dices que es más complicado computacionalmente, o sea, es más complejo, pues sí, hay que hacer más cálculos,
Pero una vez que se tiene ese algoritmo, pues ahí la computadora pues, va a trabajar un día, 2 días, 5 días, un mes, lo que sea, y ya, ¿verdad? Yo creo que al tener mayor pares para comparar, pares de observados calculados, yo creo que le gana en robustez el factor R y el Furukashi respecto al Berthaud. Yo creería sí, ¿verdad? Porque pues, o sea, tengo más cosas para comparar, pues, deben, deben, deben de aproximar una solución de mejor manera que el método de Berthaud. Sin embargo, el método de Berthaud puede ser un buen método como de entrada o de alguna forma. Yo quisiera que rescates esa ventaja sin irte a lo simple o a lo simplista de decir que es menos complejo, ¿verdad? Eh, em, de hecho, tal vez esa puede ser la ventaja. A pesar de ser un método simple, el método Berthaud puede dar resultados, eh, digámoslo así, em, casi similares a los otros. Entonces, yo creo que más bien por ahí le tienes que buscar la ventaja y no irte con esa justificación, ¿verdad? Se puede implementar estos, digo, no, una vez hecho el algoritmo para la iCalc, o sea, simplemente arreglar líneas de código para que calcule no 4 líneas de intensidades, sino pues calcule 20, pero pues ya son loops que ahí se agregan, no le ve. Entonces yo creo que más bien hay que sacarle la vuelta al método de Berthaud de decirnos, a pesar de ser un método simple, ya que solamente necesita el cálculo de 4 intensidades, responde bien en estas circunstancias. Por supuesto, tiene sus limitantes, ¿verdad? Y ahí tú mencionas las limitantes que deban de ser y te enfocas en eso. Respecto aquí mismo, ¿cómo es? Al trabajo que presentarías, ¿verdad? En el Congreso de Denver, pues a esta presentación le falta que hable sobre el factor R y el factor de Furuhashi y terminar dando una conclusión muy sólida de en qué circunstancias usar Berthaud, en qué circunstancias usar factor R y en qué circunstancias Furuhashi, ¿sí? O sea, porque los mencionas aquí y luego en las siguientes diapositivas te olvidaste de ellos. ¿Cómo es? En la tesis de la maestría podemos olvidarnos del R y el Furuhashi, siempre y cuando habríamos bien justificado el método de Berthaud, pero en la presentación esta que vas a dar para el Congreso, pues necesariamente tienes que mencionarlos y dar ejemplos de esos, ¿verdad? Entonces, hacer una comparativa de uno y otro. Te va a servir muchísimo tener esas comparativas porque ahí vas a poder tú darte cuenta las limitantes que puede tener el método de Berthaud o las ventajas, ¿verdad? O sea, tú dices, bueno, para esta espinela en estas condiciones, ¿para qué vamos a hacer el Furuhashi? No, vamos con Berthaud y ya con eso tenemos ya una buena aproximación al grado de inversión sin tanta complejidad, ¿verdad? Y ya si quieres mayor precisión, cambias de metodología. Pero para el Congreso hay que detallar más el factor R y el Furuhashi. Ahora, puedes ir al grado, ¿cómo es? A las fórmulas para encontrar las intensidades calculadas. Exactamente. Ok, perfectísimo. Muy bien. Bueno, eh, eh, X en el factor de distribución es la variable que se tiene que mover para poder ajustar el factor de estructura atómico, ¿verdad? El F minúscula. Sí. ¿Cómo se varía esa X? O sea, en cada iteración. Ujú. Pero ¿cómo lo vas variando? Por ejemplo, ¿desde qué valor X inicial empiezas? Ah, ¿Y o sea, cómo mueves ese número X? ¿Cómo lo mueves si X es igual a 1?
después de una interacción, ¿cómo cambia? ¿Sube, baja? ¿Cuál es la metodología para variarle a esa X? Ok, pues X primero tiene una restricción que solamente puede estar entre 0 y 1, porque Ok, el grado de inversión no puede ser un valor diferente a ese, entre 0 y 1. Y pues se le da un valor inicial manualmente, ajá, que puede ser 0.5, a lo mejor a la mitad, ok, y se evalúa esta R. Y después, pues se puede ir hacia arriba o hacia abajo como un primer paso y volver a evaluar la R. Si la R aumenta o ok, disminuye, pues ya se mueve a un lado o a otro y así ajá. se va a ir minimizando. Ok, hasta que tú, como dijiste el factor de conversión, más bien es el factor de convergencia, ¿no? Sí, perdón, sí, de convergencia. Ah, no de conversión, de convergencia. Sí, o Sí, sea, ese es sí. tu estadístico, ¿no? Que quieres manejarlo. Muy bien. Em, em, mm, sí, la que sigue, por favor. Ah, sí, a ver, ¿qué es eso de estructura simulada? ¿O qué quieres decir con ese? No entendí esa parte. O sea, ¿tú vas a graficar la estructura o cómo? No, más bien los datos de la estructura. O sea, cuando se obtuvo este R, qué I calculado se tenía, qué valor de X se tenía. O sea, se simulaba, pero en datos, pues no va a haber Ujú, una graficación, no va a haber una estructura en 3D, pues. ujú, Yo le puse estructura simulada porque así le llaman en los papers ajá. de Berthold, pero no es algo gráfico, son valores numéricos. De las posiciones atómicas. Sí, ¿O de qué? posiciones atómicas, la intensidad calculada, la distribución catiónica Ujú. y la R. Sí, porque es un poco difícil, ¿verdad? Cuando el grado de inversión ocurre, dar las posiciones atómicas, ¿verdad? De, de los átomos. Se me hace como un poco difícil eso. Más bien yo creo que ahí es, cuando dices estructura simulada, más bien se estará refiriendo como al grupo espacial. Mm, O qué es, o sea, cuando se simula una estructura, pues se saben las coordenadas, pero ahí yo veo, no entiendo eso. Tal vez ahí esa partecita como un poco detallarla de mejor manera, Ana. ok, sí. Eh, ok, en esta misma diapositiva, Ana, que muestras la metodología, cómo es. Tú tienes un patrón de difracción, uno, ¿sí? Lo cual corresponde a una estructura y solamente una estructura, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ese patrón de difracción es, pues, digamos así, la representación de la estructura química en términos de la interacción de fotones de rayos X con la malla cristalina de la estructura DA. Ok, y tú tienes un grado de inversión, 0.5, 1 o 0. Pero para conectar, por ejemplo, con las propiedades siguientes, eléctricas, ópticas, magnéticas, etcétera, a fuerza tú deberías tener por lo menos un segundo difractograma, ¿verdad? Para ver, O para sea, ver si el grado de inversión de 0.5 se movió a 0.6, a 0.7, etcétera. ¿Sí? ¿Me explico? Necesitas por sí, lo sí. menos un comparativo, ¿verdad? Ujú. Entonces, imagínate que aquí pusieras un segundo difractograma.
¿Cuál es el puente? ¿Qué puente conecta en el difractograma 1 y el difractograma 2? Y ese puente debe de ser algún proceso que se hace en laboratorio. ¿Tú qué harías? ¿Sí? ¿Cuál es ese puente? Eso es algo que se tiene que hacer experimentalmente, ¿verdad? ¿Qué harías para... Supongo que ya tuviste el segundo difractograma, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Químicamente son lo mismo, en grado de inversión son diferentes, pero ¿por qué se produjo eso? O sea, la pregunta es por qué el difractograma sería diferente Sí. o cómo se obtiene el Más material que bien, sea diferente. ¿cómo llegaste a hacerlo diferente? Pues variando las condiciones de síntesis. Ándale, ¿ves? Ahí, ¿ves? Entonces, en esa metodología, si tú quisieras correlacionar primero el objeto de estudio inicial, que es el grado de inversión, con el objeto de estudio secundario, que sería el grado de inversión, entonces en la metodología deberías de mencionar eso, ¿verdad? Dice que, porque eso te va a conducir a la hipótesis, ¿sí? Entonces va a decir, variando las condiciones experimentales, se va a mover el grado de inversión, lo cual va a repercutir en las propiedades magnéticas, ¿sí? Pero necesitas hacer una segunda diapositiva de metodología para que tengas esta conexión. Entonces yo no sé si vamos a variar la temperatura, no sé si vamos a variar, por ejemplo, el grado de algún cation, el porcentaje, ¿verdad? De algún cation, no sé, y eso es lo que tú tienes que proponer, ¿verdad? Porque está saliendo de tu cabecita las ideas de cómo mover el grado de inversión y cómo movería eso a su vez las propiedades magnéticas. Entonces, esa diapositiva falta, o en realidad pues faltaría pues esa parte de esa metodología. Y ya, de mi parte eso es todo por ahorita. No sé, el auditorio, por favor, con preguntas, comentarios, sugerencias. Ok, pues yo solamente sigo muy clavado con esta idea del magnetismo. Entonces, no terminé de entender realmente, bueno, como ya lo comentaste, ¿no? Qué es lo que se quería estudiar y cómo se quería estudiar, sobre todo la parte magnética, ¿no? Sobre eso, pues solamente una pregunta. Si se va a estudiar esa parte magnética, ahí presentaste aparecen unas curvas de histéresis, ¿no? Em, ¿Sabes cómo podría cambiar la magnetización dependiendo de cómo cambia eso de ahí, cómo cambia la geometría o la simetría de los sistemas? De lo que he leído y a lo que entiendo, es porque dependiendo de qué átomos estén colocados en qué posiciones, se benefician o no recuerdo la palabra en español, pero pues no se benefician, lo contrario. Las interacciones entre estos sitios que favorecen la magnetización o no. Ok. Lo que entiendo es como interacciones dentro del mismo material. Uh-huh. Supongo que alinean los espines del material. No se habla tanto a nivel molecular de qué pasa Ya. con el campo magnético. Ya, esa era mi siguiente pregunta de cómo habían obtenido ese tipo de curvas, si era experimental o lo habían hecho alguna simulación. Supongo que alguna simulación está ahí, ¿no? Lo que yo entiendo son experimentales. Ah, ok. Ok, Sí, ok. todas son, las que mostré aquí, todas son experimentales. Y pues, y preguntaría si, a lo mejor no tiene sentido, ¿no? Pero un poco saber cómo teóricamente se podrían obtener esas curvas. Y eso tiene que ver con lo que estabas comentando, de cómo son los arreglos de electrones y las interacciones que puede tener junto con la geometría, ¿no? Sí.
Creo que algo similar preguntó la otra vez. Sí, creo que sí. Y realmente sí he tratado de buscar estudios teóricos de espinelas, magnetismo, pero no hay mucho. Ok. Parece que es difícil hacer esas simulaciones, como de grado de inversión y magnetismo, pues. Creo que sí hay algunos estudios teóricos de espinelas, magnetismo, pero no necesariamente relacionados a esta distribución de cationes. Ok. Mira, Ya, eso, pero un ratito, Héctor, eso que acabas de decir ahorita, Ana, yo le llamo el vaso medio vacío o medio lleno, ¿sí? El hecho de que no haya esos estudios te pudiera a ti, digámoslo así, decepcionar, que pues nadie estudia, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso es ver el vaso medio vacío. Tú lo puedes ver el vaso medio lleno, porque puedes decir, ahí hay una oportunidad para yo estudiar algo y marcar yo la pauta, ¿verdad? Entonces, esa es una lección de vida que les quiero dar a todos, ¿verdad? Ahorita, bueno, a los estudiantes quiero decir, no, Héctor, que traten de no ver el vaso siempre medio vacío, sino verle medio lleno. Siempre pasa eso, es que no hay nadie que ha estudiado, no sé qué. Pues debe ser porque es difícil, porque no se han puesto a indagar, porque obviamente el interés no está bien, bien pensado, bien digerido, ¿verdad? Yo aquí te recomiendo, Ana, que lo veas como vaso medio lleno. Una oportunidad donde tú pudieras hacer algo. Tal vez en el tiempo de la maestría no te dé. Tal vez si te vas a hacer un doctorado a cualquier parte del mundo, tal vez te pongas a estudiar otras cosas, pero tal vez en unos 10 años puedas tú recordar y después de tantas experiencias que ya hayas tenido, tanto experimentales como teóricas, digas, alguna vez yo veía estas cosas y relacionando esto, a ver si trato, y vas a encontrar tu beta de trabajo, ¿sí? Tu beta de estudio y tal vez con eso te vuelves una persona muy importante en el área de aquí a 10 años. O sea, hay que tener eso siempre en cuenta, ¿sí? No ver las cosas en un sentido así muy simplista de, pues no hay nada y ahí se acabó. Bueno, no hay nada ahora. En algunos años puede ser que las cosas cambien, ¿verdad? Entonces ahí te recomiendo eso, ¿sí? Que lo veas ahí. Perdón, Héctor, ¿decías? sí, no, solamente era esa parte, ¿no? Porque sí estaría interesante saber justo esto, ¿no? Dependiendo de cómo es este grado de inversión, cómo cambian las curvas de magnetización, las histéresis, ¿no? Yo creo que eso sería bastante interesante. A lo mejor no cabe en la tesis, o pero sí está bonito. Bueno, estaría bonito, yo pienso que estaría bonito. Ujú. Sí, digo, tal vez no nos dé los meses, ¿verdad? Para hacer ese estudio, pero que ahí hay una oportunidad una beta de trabajo, que pues es obvio, ¿no? Que ahí está. Muy bien. Mm. Pues sí, nuevamente, Ana, ves, esa parte del segundo objeto de estudio sigue faltando, ¿no? Hay que seguir puliendo esas cositas. ¿Qué más, Héctor? No, no, creo que no. Por ahí ya estuvo contestado algo que comentaste, entonces ya contesté, ya lo contestaron, ¿no? De cómo tienen que ver estas intensidades, ¿no? Y porque además me llamó la atención, porque en las fórmulas que presentas aparece un número 56, En esa, esta. la Sí, es suma. cierto. También. Según yo es el número de sitios atómicos en la estructura Ah, ok. cristalina. En la que consideraste, o lo Sí, que se está considerando. en una celda cristalina de una espinela cúbica. Ajá. Ok. Ten cuidado de poner ese 56, mejor poner un N mayúscula o alguna cosa así, ¿verdad? Porque no siempre va a ser 56, ¿no? Esa serie, ¿por qué
porque suma hasta 56. Sí, ese también se me faltó, si me saltó a la vista, debe de ser otra, ese número es muy particular para alguna estructura química. Ok, Ana, entonces ponlo N mayúscula, donde N sea lo que acabas de decir, ¿verdad? El número de átomos o lo que sea. Pues sí, el factor de estructura tiene que ver con eso, ¿verdad? Con el número de átomos. Bien. Yo creo que es todo por mi parte. Ok, Gracias. gracias, Héctor. Andrés. Yo tengo una duda. Ok, Fausto. Mencionaste que el método de Bertone nomás funciona con 4 planos cristalinos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no me hacen con eso? ¿Qué pasa con los demás? Porque tienen alguna condición que no cumple con esto. Por ejemplo, hay ciertos planos que no se pueden usar porque entre ellos son muy variados las intensidades. Uno puede estar muy alto y el otro muy abajo. Por ejemplo, en este difractograma que se ve aquí chiquito, el 111 es muchísimo más intenso que los demás. Por ejemplo, digo, esto no es una espinela, pero por decir una cosa. O puede ser que tienen una dependencia en el parámetro de inversión, o sea, mientras más grande sea el parámetro de inversión, más intenso es el pico, y pues tiene que ser al revés, según lo que estudió Berto experimentalmente. O pueden ser dependientes de este parámetro de oxígeno. Pero el método de Bertone nomás se aplica para las espinelas. Sí. Sí. Ah, ok. Y las espinelas, no sé si lo mencionaste, Ana, son cúbicas, son FCC. O sea, que aplicaría para sistemas FCC. Sí, o sea, las espinelas son FCC. Ajá. Ahora, hay muchas FCC que no son espinelas, ¿no? Por ejemplo, el oro. El oro es FCC, pero no es una espinela. Espinela es solamente cuando tiene esa fórmula que mostró Ana, ABX. Ajá, eso es una espinela. Entonces, X es oxígeno. A y B pueden ser cationes y eso es lo que genera la química, ¿no? Pero eso da FCC. Eso da FCC. Entonces, en la pregunta que es una muy buena pregunta la que dice Fausto, ¿verdad? ¿Por qué solamente esos planos? Yo te diría, Ana, que grafiques tú esos planos, supongo una estructura FCC, de oro, por ejemplo, y grafica el 220, el 311 y ubícalos donde estén como ejercicio, ¿verdad? Para que tengas más claridad sobre esta pregunta de Fausto. Y lo otro, ya una vez que hayas ubicado esos planos, pues ahora varía la química y pon la química en AB, X, y ve cómo están distribuidos los cationes en esos planos que graficaste anteriormente. Ahí vas a tener la respuesta ya más clara, ¿verdad? De por qué son solamente esos y no, por ejemplo, un 5-3-2, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una muy buena pregunta, Ana, que te acaba de decir Fausto, y seguramente es una pregunta que te van a hacer en tu grado. Ahí pon el asterisco, es una pregunta obligatoria de que alguien te lo va a decir en tu examen de grado. Ok. A fuerza, así. Ha puesto un sueldo entero del mes que te hace esa pregunta. Ok. Bien, Fausto, por la pregunta. ¿Qué más, chicos? Fausto. Tenía otra pregunta. O sea, el objetivo de esta presentación era demostrarnos que vas a usar la espinela y el método con el que vas a analizarlo. O sea, por ejemplo, me quedé con la duda de que cómo se hace la inversión de la espinela. Eso no era parte de esta presentación.
Pues era lo que mencionaba el doctor Flavio, no incluí nada de la metodología para la preparación de las espinelas, pero pues te lo contesto ahorita y ya después lo agrego también. Este acomodo de los átomos en diferentes sitios depende, es un equilibrio entre la presión de la síntesis, la temperatura y la concentración de los reactivos. Entonces, dependiendo de cómo varíes, eso va a ser diferente el acomodo. Y, por ejemplo, que era aquí. Aquí es donde comparaban diferentes temperaturas de enfriamiento de esta síntesis. O sea, se hace la mezcla, se eleva a cierta temperatura, se deja ahí cierto tiempo y después se enfría a otra temperatura a cierto tiempo. Y aquí, por ejemplo, se ve que cambia el grado de inversión poquito, pero cambia. Por ejemplo, aquí en una concentración de níquel de 0.6, el grado de inversión es 0.24 cuando lo enfrías a 1400 grados Celsius. Y es 0.22 cuando lo enfrías a 1000 grados Celsius. Entonces, aquí, por ejemplo, se ve que mientras más temperatura tengas, más energía tengas disponible, esos átomos se van a empezar a reacomodar en sitios tetragonales en lugar de octagonales. Y así, o sea, hay otros estudios que comparan con diferentes presiones, otros con diferentes concentraciones. Bueno, aquí también se ve las diferentes concentraciones. Aquí está la tendencia, pues, de la concentración de níquel con el grado de inversión. Entonces es un equilibrio entre esas tres cosas, lo que define cómo se van a acomodar los átomos. Y el objetivo del estudio, pues el objeto de estudio, uno es el método de Berthold para determinar el grado de inversión, pero la hipótesis final es que las propiedades magnéticas de las espinelas cambian con el grado de inversión. Entonces, este trabajo, este review, es para comprobar eso, para ver qué se ha estudiado en este punto en el efecto del grado de inversión en propiedades magnéticas de espinelas. Y pues es el objetivo de esta presentación. Sí, hay que aclarar, ¿verdad? Esta presentación es una presentación que está preparando Ana para un congreso y está haciendo, aparte de está haciendo un review. No es explícitamente la tesis de Ana, ¿sí? Es como, digamos así, como el estado del arte que está estudiando Ana sobre el método, o bueno, sobre la metodología de los métodos para poder entender cambios en las propiedades magnéticas correlacionados con los grados de inversión en espinelas. ¿Sí? Ajá, entonces, pero bueno, son preguntas válidas que pueden caer también en tu proyecto de tesis, Ana. ¿Puedes dejar de compartir pantalla un ratito? Y aquí se me vino una idea, Héctor, doctor Héctor. Oye, viene de la pregunta de Fausto y la contestación que le dio Ana. Fausto le preguntó, oye, ¿qué metodología haces para producir el grado de inversión? Ana no lo dijo, pero luego en la presentación, pero lo menciona, dice, variando las condiciones de la síntesis, variando la presión, variando la temperatura, variando la concentración, el N de los átomos. Y ahí se me vino, pues son variables termodinámicas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y al fin y al cabo, el grado de inversión, ¿no estamos hablando de entropía, Héctor? Pues
A ver, es la temperatura, el número de partículas. No necesariamente, habría que ver qué tipo de qué potencial está ahí atrás, ¿no? Porque puede ser que la entropía sea una función de ese potencial. Porque estamos simplemente cambiando arreglos, ¿verdad? Estamos hablando de, pues de configuraciones y finalmente eso es entropía. Y se me vino a la cabeza, Héctor, en lugar de estar, y también aquí, Ana, en lugar de hablar de las propiedades magnéticas ya como tal que puede resultarnos así como el talón de Aquiles, ¿verdad? En el proyecto por hacer las mediciones, por encontrar personal que nos ayude en estas cosas. No pudiéramos más bien así como irnos hacia entropía de magnetización o alguna cosa así, o sea, juntar la parte Sí, magnética con la termodinámica. sí, de hecho es lo que se hace con la teoría de campo medio, se utiliza los arreglos. Eso iba con la pregunta que estaba haciendo. Lo que pasa es que si uno ve cómo es la geometría, cómo son los arreglos, cómo son las interacciones entre los electrones, en teoría de campo medio puede uno encontrar cómo es la magnetización, ¿no? Ajá. Y ya con eso, Y teóricamente no pudiéramos así como proponer, no sé, sí, 20 configuraciones sí, y en esas 20 configuraciones armar un ensamble y con ese ensamble construir una función que nos dé la entropía de magnetización. ¿Crees que se puede hacer, sí, sí, que sí, puede sí, ser sí se factible puede. eso? Sí, sí se puede. De hecho, es una forma de llegar a esto. Solamente que tienen algunos problemitas, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Bueno, es una aproximación que la podemos Sí, presentar, ¿verdad? En lugar sí. de irnos con esta parte más experimental, Ana, que te dije yo desde un inicio, yo no soy experto en magnetización, que tendríamos que encontrar gente que lo hay, que sí, ¿verdad? Pero tendríamos que primeramente tener bien claro el objeto y el sujeto de estudio para, pues, proponérselo a esas personas que nos den haciendo esas mediciones, ¿verdad? Pero ese es plan A, por ejemplo, y siempre hay que tener plan B, ¿verdad? Y puede ser que el plan B sea esto que pudiéramos, se me hace más, no sé si más fácil, pero sí más que puede estar en nuestro control esa situación. Sí, sí es posible. De hecho, hay un libro, ¿no? Que es de esta serie de Oxford que se llama Magnetismo y Materia Condensada. Ahí vienen modelos y cómo trabajar con ellos. Y uno es de esto de haciendo física estadística al final, ¿no? Sacando Ajá. un potencial, ¿no? Una función potencial que te va a dar, que tiene como variables, puede ser la presión, la temperatura. Ahí, no sé, a lo mejor podemos hablar de la susceptibilidad o la magnetización, ¿no? Y ahí ya encontrar los valores a través de, pues, las derivadas del potencial. Sí, sí se puede. Sí, podríamos hacer eso, Ana, que sería, Ok. sería así como una primera versión sobre, en realidad, o sea, sería como una hipótesis de una hipótesis, ya teniendo ese resultado, esa aproximación, ya pudieras ir ahora sí a comprobarle al laboratorio, ¿verdad? Este, no sé, a mí se me hace que puede ser mejor irnos por ahí. Sí, de hecho esa parte está bastante bonita, es muy bonita. Sí, te ayuda a tener mucho feeling de lo que está pasando, ¿no? Ajá. Ana, ¿ya llevaste termodinámica en la maestría? Justamente le iba a comentar, lo estoy llevando ahorita y hoy nos acaba de dar la rúbrica del proyecto final y nos piden proponer algún sistema a estudiar alguna variable termodinámica. Pues yo estaba pensando en justo eso, la inversión de la celda cristalina de la espinela, Pero pero eso no es, todavía no he leído al respecto. ajá, eso no es variable termodinámica, ajá, es la inversión. No, bueno, más bien, o sea, cómo cambian, no sé, a lo mejor la entropía o la entalpía en esa reconfiguración de la celda, pues. Ajá. No sé si sea similar a lo que están diciendo. Bueno, lo que están diciendo me suena más a magnetismo, pues, Es que, es enfocado. que, es que existe la entropía de configuración, o sea, como dice Héctor en otras palabras, ¿qué potencial estás usando? Eso te va a decir qué entropía. ¿No? O
sea, la entropía es una función de funciones, etcétera. Y tú dices, cuando voy a estudiar solamente en esta parte de la entropía. Pudiera ser eso que dices ahí en la rúbrica, pudiera ser la entropía de magnetización. ¿Sí? Es decir, tiene que ver con algo que se magnetice. Y algo que se magnetice, pues es un material químico que tiene átomos paramagnéticos o ferromagnéticos, ¿verdad? Ya, o sea, ya sabes el sistema químico. Ya de la química ya la fijaste y sabes, ya no pasa nada. Ahora, en este caso, ¿verdad? Tú fijas, por ejemplo, tu reacción, fijas que, por ejemplo, la temperatura sea constante, fijas tú que, no sé, la presión también sea constante, pero si te das cuenta, tú puedes variar n, o sea, el número de partículas, ¿sí? Y eso te manda a un ensamble, al gran canónico. ¿Soy bien o soy mal? Gran canónico, ¿verdad? Cuando varías n. Varías el número de partículas, ese n, sí. Ajá. Y entonces, ¿cuál es el número de partículas que varías? Pues dices, cobalto es 0.5 en la primera reacción y cobalto es 0.7 en la segunda síntesis. Entonces tienes dos difractogramas. Entonces vas a tener dos intensidades diferentes y por lo tanto dos, lo que acabaste de mencionar, ¿verdad? Se acomodan más en los tetragonales o los octagonales. De hecho, el acomodo tetragonal octagonal puede llevarnos a explicar la entropía de magnetización. Nada más que se tendría que saber exactamente, ¿verdad? Cuántos sitios tetragonales, cuántos sitios octagonales existe por celda unitaria en lo que estés tú calculando. Entonces ahí con eso podríamos hacer cuentas, números de posiciones, y con esas posiciones podemos armar un ensamble y construir el gran canónico, ¿no, Héctor? Sí. Y dependiendo simplemente de ese número de centros octagonales, centros tetragonales, construimos la función potencial y con eso sumamos, expresamos una serie ahí, y que converja, y esa la definimos como la entropía de magnetización. Sí. Así, muy, muy rápido, muy general, ¿verdad? Sí, exacto, sí. No, pero O sea, yo sé que Ana puede resultarte así como que están hablando en chino, pero no es más que sumas, ¿no es cierto, Héctor? sí, es sumar el número de estados y sí tiene que ver con, sí, pues sí se puede, de que se puede, se puede. Y digo, sí hay teorías sobre eso y cómo trabajarla. Uh-huh. Puedes hacer eso, Ana, en esa rúbrica, hablar sobre entropía de magnetización, que cómo vas a describir esa entropía de magnetización es contando los números de posiciones tetragonales y octagonales en una celda FCC de un material ABX, que en donde la variable termodinámica que estás ahí moviendo es N, número de porcentaje de átomos para algún catión. Y con eso construyes el ensamble gran canónico y con eso podríamos empezar ahí a hacer eso, termodinámica. Me gusta esa cosa. Sí, Es simplemente, aquí lo que hay que saber bien es cuáles son esos elementos que hay que sumar. Una vez fijos cuáles son esos elementos que hay que sumar, construimos el potencial y ya. Y de ahí ese potencial se deriva la segunda vez y ya se tiene la entropía, ¿sí? La primera derivada del potencial ese que construyas es la capacidad calorífica y la segunda derivada es la entropía. Y por definición vamos a hacer que sea de entropía de magnetización. Bueno, creo que hablé muy... Sí, o sea, sí. Lo que pasa es Muy que entendido para mí. el Solo para momento mí que que lo estás, sé. una vez que, una vez que sepas cómo están las posiciones, cómo están los electrones, cómo son los espines y todo eso, al final uno puede hacer la aproximación de que tienes
que la entropía total va a ser la entropía de la red más la entropía del spin más la parte electrónica, y entonces puedes separar cada uno de ellos. Si te quedas solamente con la parte que viene la parte de magnetización, que puede ser la de spin, ¿no? Y la spin más la parte electrónica, entonces puedes decir, defino esto como mi entropía del que va a ser de magnetización, y lo otro va a ser de fonones o de red, ¿no? Y ya te quedas con esa parte, pero sí se puede hacer, se hace, está bonito. Sí. Pues sí, por ahí creo que tengo hay un artículo muy bonito de unos brasileños que trabajan con efecto magnetocalórico, y en ese artículo hacen toda la talacha, bueno, hacen mucho de la talacha, entonces si quieren echarle un ojo, Sí, estaría buenísimo. le echamos un ojo todos porque tiene un rato que no lo veo, ¿no? Ya, claro, sí. Te comparto el drive que tengo con Ana de la maestría, Okay. Héctor, para Sí, que si ahí quieres, ahí lo cuelgo. ahí lo subas. Ajá. Y Ana, por ahí tienes que hacer un poquito de conectar lo que te estén enseñando en termodinámica. Bueno, ¿quién te mandó a hacer Creo que no esta se ve en rúbrica? termo, se ve más en física estadística. Pero es que no ve física estadística en la maestría, ¿verdad, Ana? No que yo sepa. Ven termodinámica como tal, ¿verdad? Sí, de Pero materiales. termodinámica molecular. Pues, creo que es principalmente molecular, pero viene de otras cosas también. ¿Y estás llevando esa materia? ¿O quién te mandó a hacer esta rúbrica? Es el doctor Alan Aguirre, ¿Y qué materia te da? termodinámica de materiales. ¿Alan Aguirre Soto? Sí. Ah, ok. Ok, Doc, si no, también ahí tengo unas lecture notes que usaba para estudiar cuando llevé mecánica estadística en Alemania, que me ayudaron bastante, que son como que bastante fáciles de entender. Y hay una parte muy bonita, o sea, que lo explica muy bien, donde habla de teoría de campo medio y el modelo de Ising, que también es lo que me llamó mucho la atención de esto. Y, o sea, se me hizo interesante, y ahorita buscando rapidito encontré un paper que también capaz les podría ayudar. Les voy a mandar el link por el chat. O sea, está medio extenso, pero lo que entendí es que usan DFT para calcular las configuraciones electrónicas de los, ¿cómo se llaman? Espinelas. Espinelas, sí. Y también ahí están calculando algunas propiedades, o sea, la termodinámica de qué es lo que está pasando cuando ocurre esa inversión. Entonces también está interesante porque, o sea, sí, pues estaría padre como que, o sea, no tanto de FT, también se podría hacer dinámica molecular y someter diferentes estructuras o diferentes arreglos a campos magnéticos, y con eso obtener grados de magnetización para ver cuál es el efecto que tienen las diferentes grados de inversión sobre la magnetización. O sea, yo creo que estaría muy padre también verlo desde un punto de vista un poquito más como de ciencia de materiales computacional. Siento que estaría como que un poquito más fácil verlo por ahí. Si no, perdón, tienes toda la razón. Lo que pasa es que en algún momento se va a tener que ir a ese camino. Sí, Es como ciencia de materiales computacional, porque para hacer estas sumas y, bueno, en caso de teoría de campo medio, ¿no? Para encontrar algunos valores tendrán que ser de forma numérica, ¿no? Y está bonito. sí. De hecho, todo este tema lo vimos cuando creo que era un cálculo de la magnetización o la susceptibilidad magnética de un sistema de espines acoplados, algo así. Entonces, sí está muy padre como que todo ese tema. Bien. Gracias, Andrés, por ese artículo que enviaste. Ya así lo eché así un vuelo de pájaro. Y sí, es teórico. Y sí, pues es lo que más o menos alguna vez le había dicho a Ana, ¿verdad? Que hay que hacer así los modelos en computadora, ir moviendo ¿cómo se llama? Los átomos así a mano y calcular las propiedades con esas posiciones, y luego ir viendo cómo iría, ¿verdad? Simulando, ¿verdad? Experimentos. Entonces, pero bueno,
Hay varias cositas que salen a la luz, Ana. Varios caminos que puedes tomar, varias consideraciones que hay que ir revisando. Y ve nutriendo toda esta información en tu presentación, ¿no? Que hay que hacerle un poquito más robusta. Ok. Ok, sí, muchas gracias a todos por sus comentarios muy valiosos. Ya. Los anoté y los tomo en cuenta para lo que sigue. Sí. Sí, yo mucho me temo, Ana, o sea, eso que, por ejemplo, medir estas propiedades magnéticas experimentalmente. Digo, que hay gente que lo hace, o sea, eso no es el problema, ¿verdad? Sino más bien el tema es que nosotros lleguemos ya con 95% de las cosas hechas para decir, mira, me falta este último punto. Sí, entonces, ahí es la única manera que van a decir, sí, te ayudo, porque todos tenemos 5 o 6 proyectos corriendo a la vez, ¿verdad? Que llegue otro y digas, pero esto no va a ayudarme en nada y no sé qué. Entonces hay que como mostrar ya el plato casi completo, ¿verdad? Aquí Héctor comparte otro. Ese es el grupo del Ok. artículo que les comento, ¿no? Ahí viene una parte teórica y dice el camino de cómo hacerlo con teoría de campo medio, ¿no? Encontrar algunas propiedades. Sí lo encontré libre, pero no puedo subir el archivo aquí al chat. ¿No? No me deja. Déjame ver. ¿Por qué? A lo mejor está muy pesado, no sé. Lo voy a bajar. Voy a poner aquí. A ver. ¿Cómo? Sí, es verdad. No deja subir. ¿No se puede enviar archivos o qué? Sí se puede hasta donde sé. Pero no puedo. A ver, No sé si tengas alguna restricción. No sé si está muy pesado porque es de 71 páginas. Ah, ya los estoy. Ahí en particular, en la sección 4 es la interesante, ¿no? Y donde hace la formulación teórica. Sí. Bueno, no sé, no lo pude. ¿Qué cosa? Bueno, hay que esperar que te manden la aceptación del trabajo, Ana, y seguimos. Bueno, respecto a la revisión, también yo creo que hay que poner estos puntos en esa revisión, ¿no? Cómo se calcula de una forma más clara el factor R, el otro factor, y también cómo se aproximan estas propiedades magnéticas, ¿no? Hay que trabajar en eso en el review. Ok. Bueno, ninguna pregunta más. Entonces, con esto, pues, concluimos la sesión del día de hoy. Recordando que la semana que viene expondría Lidia su trabajo también de revisión sobre espectroscopía CERS. Lidia, ¿estás ahí? Ok, dice perfecto. Bueno, chicos, entonces, muchas gracias. Voy a dejar de grabar, así aquí la grabación del día de hoy, 14 de mayo del 2021.